Estado Nacional. Pulso por el acceso a datos crediticios individualizados de todos los clientes bancarios genera choque entre el Banco Central y la SUGEF. No son en ninguna medida datos sensibles, confirmado por la legislación. El Banco Central no tiene una fundamentación legal clara ni suficiente para tener acceso a sus datos. En un hecho sin precedentes, el Central denunció penalmente a la Superintendencia por no entregarlos, pero una medida cautelar de la PRODAP suspendió el requerimiento mientras se resuelve el caso. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Es un gusto contar con su compañía como todas las mañanas de los domingos. Hace pocos días el choque frontal entre dos instituciones del sistema financiero nacional sorprendió y puso en conocimiento de la opinión pública que el Banco Central pidió a la Superintendencia General de Entidades Financieras el acceso a la información integral de todas las operaciones de crédito que tenemos todos los deudores en los bancos y entidades financieras, incluyendo, eso sí, el número de cédula, es decir, identificar la información con la persona. El Banco Central aduce que su ley orgánica y la ley del Sistema de Estadística Nacional les da la potestad de hacerlo para la realización de estadísticas nacionales que son de interés público. Ante la solicitud, la SUGEF planteó desde noviembre del año pasado al Central sus preocupaciones por posibles roces con la Constitución política y con principios básicos de la protección de datos. Por eso le sugirió a la gerencia del Banco Central que consultaran a la Procuraduría General de la República. El 23 de diciembre, la SUGEF hizo esa consulta a la Procuraduría, pero antes de que esa entidad emitiera su criterio, el Banco Central decidió en el mes de abril denunciar ante el Ministerio Público a la Superintendente de Entidades Financieras, Rocío Aguilar, por el delito de desobediencia a la autoridad. Es una historia larga, pero esto es un conflicto que se ha elevado incluso hasta llegar a un allanamiento por parte del Ministerio Público en la Secretaría de Actas del Consejo Nacional de Supervisión Financiera, CONACYF, debido al parecer porque el CONACYF aprobó una moción para hacer un voto de censura contra el Banco Central y pedirle que diera marcha atrás con esta denuncia penal. Es decir, estamos frente a un verdadero divorcio entre el Banco Central y la Superintendencia de Entidades Financieras. Y en el medio están los datos crediticios personalizados de todos nosotros. Esto ha desencadenado una serie de reacciones que vamos a analizar hoy aquí en el programa Estado Nacional, y para ello invitamos a Ronulfo Jiménez, economista y representante de la Asociación Bancaria Costarricense, entidad que interpuso ya ante la Sala Constitucional un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad contra el Banco Central. Bienvenido, don Ronulfo. Buenos días, muchas gracias. También está con nosotros el representante de la Oficina del Consumidor Financiero, que esta semana también presentó otra acción de inconstitucionalidad contra el Banco Central. Buenos días, don Danilo Montero. Muy buenos días, Liliana. Un gusto acompañarlos por acá. Y para analizar cómo distintas normas y su interpretación se han cruzado en este pulso por nuestros datos crediticios, también invitamos al licenciado Mauricio Poarís, quien es abogado experto en protección de datos. Bienvenido, don Mauricio, qué gusto tenerlo de nuevo aquí en Estado Nacional. Gracias, Liliana, un gusto, buenos días. Y bueno, como este es un tema en el que de momento pareciera que no hay una parte que tenga la razón absoluta y ha terminado con recursos ante la Sala Cuarta por varios actores, invitamos también a un abogado experto en derecho constitucional. Damos la bienvenida a don Fabián Bolio. Bienvenido, qué gusto tenerlo acá. Buenos días, muchas gracias por la invitación y es un tema muy polémico, pero muy claro para mí. Así es, don Fabián, ha levantado sin duda alguna muchísima polémica. Bien, en Estado Nacional invitamos también aquí a la gerente del Banco Central, Geisel Valverde, quien fue la que interpuso la denuncia contra la Superintendente de Entidades Financieras, y esta semana supimos también que contra un banco, o a cualquier representante de la entidad para que plantearan aquí su posición. Nos hubiera gustado mucho conocer ambas partes de la historia y que la pudieran plantear. Desde el lunes solicitamos la participación a través de la oficina de prensa. Sin embargo, la respuesta textual fue: agradecemos mucho el tomarnos en consideración para su programa de esta semana. Sin embargo, en esta oportunidad no participaremos.
Es una lástima, pues nos habría gustado mucho, y creo que a los costarricenses también, un debate de ideas uno a uno donde cada quien pueda plantear su posición. También quisimos contar con la participación de la Procuraduría General de la República, entidad quien emitió un criterio jurídico en el que se ampara el Banco Central, pero ellos nos indicaron que actualmente se encuentran pendientes de contestar por parte de ellos la acción de inconstitucionalidad que fue interpuesta ante la Sala Constitucional contra varias normas relacionadas a este tema y que por eso creían que no era prudente intervenir en el programa porque esto está pendiente todavía. Así que esa es la razón por la que no tenemos, dado a lo anterior. Ellos nos dijeron, no es prudente mantenernos al margen, es prudente mantenerse al margen de las discusiones que se han generado a nivel de opinión pública y por tanto rechazaron amablemente nuestra invitación. Vamos a ir a la materia. El Banco Central asegura que ellos tienen la potestad legal de pedir acceso a la información integral de todas nuestras operaciones de crédito, incluyendo necesariamente nuestro número de identificación, ya sea cédula física, jurídica, Dimex u otro. Esto con el fin de cumplir con los objetivos de brindar estadísticas confiables para la toma de decisiones del país. El banco tiene funciones que están muy bien determinadas en la legislación nacional, tanto con la ley orgánica, tanto con la ley del Sistema de Estadística Nacional, como los fallos correspondientes, y el objetivo final, como les dije, es proveer más y mejor información. Hay un contexto en el que, en uno de los requerimientos del fondo, para cumplir uno de los requerimientos del fondo es necesaria información desagregada de crédito para poder evaluar el impacto climático, de los eventos climáticos en el crédito. Esa es la primera precisión. Pero sí quisiera mencionar que dentro de las buenas prácticas estadísticas a nivel mundial, con mayor frecuencia y con mayor volumen, ¿verdad? Las entidades estadísticas, las entidades encargadas de la producción estadística tienen acceso a microdatos, y yo creo que les presenté una diapositiva donde mencionaba algunos de estos temas, y en general cada vez más el fondo, la OCDE y otras entidades han promovido el uso de microdatos. Esa falta de identificador individual no permite vincular la información crediticia con información con la que el banco ya cuenta. Esa información incluye, ¿verdad? Digamos, hablemos de las bases de datos que tiene el Banco Central, que tienen todos los insumos que hemos discutido de la información que se provee en el contexto de la legislación nacional. El banco nunca ha solicitado datos de carácter personal que revelen el origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales, filosóficas, salud, vida, orientación sexual. Esos son los datos que se califican como sensibles. Yo sé que mucha gente ha utilizado el término sensible de una manera un poco más general, pero la jurisprudencia es muy clara en definir esas características de cuál es la información sensible. Esos son los datos que requieren un consentimiento informado de las personas. La Procuraduría ratificó esto y ratificó también que el Banco Central puede tener acceso a esos datos facultado en la legislación del Sistema Estadístico Nacional. Comenzamos con don Ronulfo Jiménez. ¿Por qué la Asociación Bancaria no está de acuerdo con este planteamiento del Banco Central, que incluso los llevó a poner varios recursos de amparo y de inconstitucionalidad? Básicamente por un punto esencial. Reconocemos que el Banco Central tiene que elaborar estadísticas. Esa es una función, y eso es una función en la cual los mismos bancos apoyan al Banco Central. Sin embargo, es algo muy claro que el Banco Central no necesita conocer la identidad de las personas, no necesita conocer el nombre y apellido de las personas para generar estas estadísticas. Y ahí hay que plantear cuál es la división del trabajo que hay dentro de todo el conglomerado de Banco Central. Dentro de todo ese conglomerado está propiamente el Banco Central, que es el encargado de la política monetaria y cambiaria, y esa es una política de orden macroeconómico. Y por lo tanto, eso hace que se derive que el Banco Central, en su función macroeconómica, tiene que
tener información agregada para ver cómo se relacionan los niveles de precios con los niveles de la oferta monetaria, el crédito, etcétera. Para eso no se necesita, para controlar la inflación, no se necesita saber la información de nadie, de ninguna empresa ni de ninguna persona con toda la identidad. Eso es clarísimo, ¿ah? No lo necesita. Y esas estadísticas se pueden construir a través de procesos de agregación y a través, incluso trabajando con microdatos, con datos que sean anónimos para proteger la identidad de las personas, para proteger la información que pertenece a las personas. Sin embargo, don Ronulfo, dice el Banco Central que es que ahora necesitan hacer una nueva un nuevo tipo de estadísticas que los requiere la OCDE, que tienen que ver con la identificación de los créditos en un lugar geográfico para saber si tienen, por ejemplo, riesgo de cambio climático, y que no hay otra forma de saberlo si no es con el nombre de la persona, porque les ha pasado que la información que les mandaban las entidades tienen a veces el nombre de una persona y un crédito aquí en San José, pero la finca sobre la cual se está prestando está en la zona sur. Y esos son datos esos son problemas de la calidad de los datos que deben de resolverse a nivel de las entidades que mandan los datos. Si hay errores, lo que el Banco Central tiene que decirle a la SUGEF, vea, los bancos no están identificando bien el lugar donde están los créditos. Haga el favor de que sean identificados debidamente el lugar, pero no hay necesidad de conocer el nombre, porque el Banco Central lo que tiene que ver son los riesgos regionales o el riesgo global que tienen las carteras de crédito por el cambio climático. Y entonces no necesita conocer el nombre, porque lo que está diciendo es, no, yo voy a tener que conocer el nombre para llamar a cada cliente para preguntarle a dónde vive. Y eso, pues yo no veo al Banco Central en esa tarea. Ahora, esa tarea le corresponde a la SUGEF. La SUGEF sí tiene, exacto. Claro. Si el Banco Central dice que es que quiere saber a dónde están las operaciones, es que está metido en el campo de la SUGEF, y ahí sí la SUGEF tiene, por su forma de sus funciones, que ver los riesgos individuales para asegurarse que las entidades financieras manejen adecuadamente las carteras de crédito y no asuman riesgos excesivos. Entonces, ¿que exista la información? Sí. ¿A dónde? En la SUGEF a nivel individual y en el Banco Central a nivel agregado. ¿Por qué creen ustedes que es inconstitucional esta intención del Banco Central de exigir datos que según ellos la ley les faculta? Bueno, porque hay derechos que tienen los ciudadanos, que son los dueños de la información. Yo creo que algo clave es que la información no pertenece a los bancos, la información no pertenece a la SUGEF, la información no pertenece a ninguna institución en particular, sino que es de los ciudadanos, de los clientes de los bancos. Y para usar esa información tiene que existir un consentimiento informado de esos datos, y el Banco Central está partiendo, como lo decía anteriormente un funcionario del banco, que no es necesario. Creo que la información sí debe ser protegida. Se pueden tener estadísticas adecuadas, correctas, exactas, sin necesidad de violar los derechos de los ciudadanos y en particular de los clientes de las entidades financieras. Danilo Montero es el representante de la Oficina del Consumidor Financiero. ¿Por qué consideran ustedes, por qué ha generado tanta reacción esto en tantos sectores, y por qué en el caso de ustedes es preocupante? Y ustedes presentaron esta semana que pasó también un recurso de inconstitucionalidad. Vamos a ver, ahí hay varios elementos. Uno es que los bancos están organizados, ahí está la ABC, el Banco Central, ahí tiene todo su equipo de abogados, pagados, dicho sea paso, por los consumidores financieros. La SUGEF tiene sus recursos, ahí se está defendiendo, la Procuraduría, y el sector de los consumidores no está organizado. En realidad, si nadie levanta la voz por los consumidores, todo se hace en nombre de los consumidores, pero nadie los está apoyando ni se están organizando. En segundo lugar, creo que hizo bien, es algo rescatable en el ensayo que publicó el Banco Central, al decir que Noruega, Dinamarca, Suiza tienen información muy detallada. Le faltó un pequeño detalle. Hay que ver la normativa de respeto a los derechos del consumidor en esos países. Las directivas comunitarias en Europa son tremendamente insistentes en el respeto a los derechos del consumidor. Y eso nos lleva a un tercer detalle, y es que en Costa Rica sentimos un relativo desprecio por los derechos del consumidor financiero.
sentimos... ¿Y usted cree que esta acción del Banco Central de exigir primero los datos basándose en la normativa legal, porque esa realmente ellos tienen de su lado que hay una normativa que les asiste, pero luego demandar a una superintendencia, demandar a un banco estatal, el más grande del país, porque no le da esa información, es un desprecio a los consumidores financieros? Es una de las varias manifestaciones que sentimos en la Oficina del Consumidor Financiero, pero además no comprendemos la actitud del Banco Central. Por ejemplo, la PRODAP dijo, suspenda Banco Central. Y de repente pareciera que le hablaron a una pared. O sea, no veo al Banco Central como preocupado de que le habló nada menos que la PRODAP. Y puede ser que de repente no saben que exista, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es levantarle el volumen a esto, porque si no, los consumidores simplemente lo que van a oír es una discusión de grandotes que tienen sus recursos para defenderse, y el consumidor, usted limítese a hacer un acto de fe. Aquí no va a pasar nada con la información, no va a trascender. Los muchachitos del Banco Central son muy honestos, muy correctos, y por lo tanto usted cállese. Esta información tenemos acceso. Claro. Y es que además de la Asociación Bancaria y de la Oficina del Consumidor Financiero, también hay recursos planteados ante la Sala Constitucional, uno presentado por un ciudadano y otro por la Asociación de Consumidores llamada ASODITCU. Ellos presentaron también una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos contra el Banco Central, pidiendo que se protegiera la información sensible de los consumidores financieros. El 25 de agosto, como mencionaba don Danilo Montero, la PRODAP emitió una medida cautelar con la que requirió tanto al Banco Central como a la SUGEF suspender la solicitud de entrega de información hasta que se resuelva el caso. Veamos. Las medidas cautelares acogidas por la Agencia de Protección de Datos, que suspende el envío de información personal y sensible de los deudores por parte de la SUGEF al Banco Central, lo que demuestra es que el Banco Central no tiene una fundamentación legal clara ni suficiente para tener acceso a sus datos. Además, el Banco Central tampoco ha especificado cuál es la finalidad de estos datos ni cuál será el uso y tratamiento que dará a ellos. Tras conocerse el requerimiento de los datos que está haciendo el Banco Central, diversos sectores pegaron el grito al cielo. Por un lado están las cámaras del sector bancario, la ABC y la Cámara de Bancos, pero también la Unión de Cámaras y Asociación de Asociaciones Empresariales del Sector Privado externó su preocupación ante lo que ellos consideran podría ser una violación a la intimidad de la información de los ciudadanos. También algunos diputados levantaron la voz. Lo que está haciendo el Banco Central es querer acceder a una información que no es pública. Si quieren información para generar estadísticas económicas, que lo hagan de otra manera y no respetando la privacidad de las personas y siguiendo el debido proceso para ello, no de la forma intimidatoria en la que lo están haciendo. Vamos a estar vigilantes del desenlace de toda esta situación. La preocupación ha estado sobre todo en dos sentidos. Uno, de quienes consideran que esto está violando derechos constitucionales de los ciudadanos, y quienes dicen que se están violando derechos de protección de datos. Sin embargo, el Banco Central dice que a ellos los asiste la ley orgánica, su ley orgánica, y la ley del Sistema de Estadísticas Nacionales. Don Fabián Bolio es abogado constitucionalista, experto en la materia. ¿Cómo ve usted la situación que hemos visto hasta ahora y que ha generado este sigma entre entidades del sistema financiero? Gracias. Me parece terrible. Es un ataque, una invasión del Banco Central que no tiene justificación en nuestros datos individuales, una violación directa a la Constitución Política, artículo 24, porque es una norma que exige que para poder tener acceso a los datos personales, solamente en hipótesis de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Ojo, regulación y vigilancia, debe aprobarse una ley especial que desde el principio diga que es una ley especial y defina por qué un órgano va a necesitar o una institución va a necesitar este tipo de información privada. Esa ley no ha sido publicada. Pero, don Fabián, el Banco Central dice que a ellos el artículo 40 de la ley orgánica del Banco Central les dice que todas las oficinas y dependencias del Estado y de las instituciones autónomas están obligadas a entregarle la información y que si no lo hacen será considerado falta grave. Además dicen que la ley de estadística, del Sistema de Estadística Nacional, que se aprobó en 2019, que es reciente, dice que
ellos tienen el derecho o la obligación de recolectar la información para fines estadísticos nacionales y que ellos no están, los datos personales tienen que serles informados a ellos porque dicen que esta ley del Sistema Estadístico Nacional les da la potestad. Ninguna de las dos leyes es una ley especial respecto de la Constitución. La ley del Banco Central es la primera del 51, 53. No era la ley especial porque el artículo 24 original solo permitía a los jueces pedir información para un juicio particular, no para hacer estadísticas, además irrelevantes como las que han explicado. Y en segundo lugar, la reforma, la ley de estadísticas, la nueva, tampoco es una ley especial. Pero en la Procuraduría, porque el banco, la SUGEF le pidió un criterio a la Procuraduría contestó, sin embargo, antes de que contestara el Banco Central ya había decidido demandar, pero la Procuraduría, según el banco, les da la razón. Ese criterio de la Procuraduría es un error de los más graves que yo he visto en mi vida profesional. ¿Usted cree por qué? Porque ni siquiera revisaron que la ley de estadística no fue planteada como una ley especial, sino una simple reforma legal a la Ley Nacional de Estadísticas que existía. En el primer debate tuvo 46 diputados, pero nadie menciona que es una ley especial, nadie menciona que va a obtener información privada de los costarricenses y que necesitaba 38 votos. Y en la segunda sesión también se aprobó 40 votos, 44 de 45, y tampoco explica ni en la exposición de motivos, ni en los informes técnicos, ni en el dictamen de mayoría. Revisé todos esos documentos del expediente. Ninguno dice que es una ley especial, que fue aprobada con el propósito de autorizar a un órgano público a acceder a nuestros datos privados. Entonces, eso es un error gravísimo, pero además, ninguna de las dos leyes es una ley especial con esa materia, como sí lo es la Ley de Protección de Datos Individuales, que fue aprobada específicamente con ese fin y que tampoco tiene las excepciones que ellos dicen, que es que para que el Banco Central regule el tipo de cambio, como decía don Ronulfo Jiménez, o establezca las tasas de interés de política monetaria y estas tasas de interés, ninguna de las dos funciones principales en materia económica necesita saber si yo tengo un crédito en un banco. Claro. Esto es una barbaridad. Pero sí extraña, don Fabián, porque el Banco Central ha dicho que el criterio de la Procuraduría le da la razón. Y en realidad el criterio de la Procuraduría dice: una ley especial aprobada por 2/3 del total de los diputados determinará cuáles otros órganos de la administración pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento y de sus competencias. Y entonces dice que el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política, contiene una excepción y dice: cuando prive un motivo de interés público que amerite que un órgano de la administración pública pueda revisar los datos, los documentos e informaciones privadas. No, ese es un error elemental, porque primero la Constitución solo habla fines de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos, no es para hacer estadísticas. Y como nos dicen los documentos del Banco Central, es porque lo pide el Fondo Monetario Internacional, que es un órgano que presta dinero. El Fondo Monetario no le dice a usted que como nos prestó dinero, le tenemos que entregar los datos de cuál es el crédito que tengo yo. No, le pide al gobierno si cumplió unas metas de disminución de su gasto para repagar el préstamo. Y esta organización, OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Internacional, su tratado de 1960, no lo leyó la Procuraduría, habla nada más que va a emitir recomendaciones. Ni siquiera nos sometimos a una organización internacional cediendo nuestra soberanía que nos pueda dar órdenes o instrucciones, como por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicta sentencias vinculantes. OCDE solo pide información estadísticas para rendir recomendaciones. ¿Cómo se les puede ocurrir decir que esas son las fuentes de la violación a nuestros derechos individuales? Esto es inaudito. Ahora, desde el punto de vista de la legislación de protección de datos, estamos aquí con Mauricio París, que es un experto en esta materia, en el derecho
de Protección de Datos. ¿Cómo ve usted este pulso que ha existido? Porque el Banco Central, su jefe, una de las consideraciones que le explicó al Central por las cuales pensaba que no podía entregar esa información es que estaba resguardando datos, digamos que debía proteger los datos. Partamos de un supuesto. El derecho a la intimidad es un derecho fundamental. La estadística no lo es. La ley del Banco Central le da facultades de hacer estadística. Y ahí es donde está el punto. El punto es qué es un dato estadístico. Y eso lo resuelve claramente el artículo 8D de la Ley de Protección de Datos, que faculta el tratamiento de datos personales con fines estadísticos siempre que no exista riesgo de identificar a los titulares. Entonces, si el Banco Central quiere hacer estadísticas, tiene derecho a pedir esa información. La Procuraduría efectivamente lo dijo. Tiene derecho a pedir la información para hacer estadística, pero para hacer estadística no necesita o no puede identificar a una persona concreta. Ahí es donde está exactamente el punto. Y lo que ha existido aquí es una cadena de chambonadas. Primero, la chambonada del Banco Central de pedir la información y segundo, la chambonada de la Procuraduría de emitir un criterio considerablemente errático que, por ejemplo, establece que los datos relativos a la condición socioeconómica no son sensibles, cuando expresamente lo dice el artículo 3 de la Ley de Protección de Datos. Y no solamente el tratamiento de los datos personales, de acuerdo a la Ley de Protección de Datos, se tiene que fundamentar en primer lugar en el consentimiento del titular, sino que cuando son datos sensibles, se prohíbe expresamente el tratamiento de datos sensibles. Y solamente se puede hacer tratamiento de datos sensibles en algunos supuestos muy limitados. Y no está ni el interés público, ni tampoco está la estadística dentro de esos supuestos. Y si para mayor abundamiento necesitamos dar razones, el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos dice claramente que la transferencia de datos solamente se puede fundamentar en el consentimiento del titular. La única excepción a eso sería una ley que expresamente diga que esos datos personales tienen que ser transferidos o cedidos a otra institución. Esa ley especial, como decía Fabián, no existe, porque una cosa es la facultad de una institución de hacer el tratamiento de datos personales. Por ejemplo, la SUGEF tiene facultades legales de hacer tratamiento de datos personales, pero otra cosa diferente o un paso más allá es los supuestos en los cuales una institución puede transferir o ceder los datos a otra. Eso tiene una ley, una norma específica que es el artículo 14 que dice que tiene que ser con consentimiento, y en este caso no existió desde luego consentimiento de los ciudadanos. Ahí voy a contrastar algunos de los argumentos que ha dado el Banco Central porque, digamos, son totalmente contrarios. Comenzando por lo que usted dice, el Banco Central en un oficio que le contesta Hazel Valverde a la superintendente el 11 de agosto de 2023 le dice: es importante recordar que información sensible se refiere a datos de origen étnico, convicciones espirituales o religiosas y en general información sobre la salud de las personas, su vida o su orientación sexual, información entre otros, lo cual resulta contrario al interés público prevalente. Es decir, lo que están diciendo es que el número de cédula asociado a cuánto debe usted y cuánto dinero tiene en el banco no es dato sensible, licenciado. La Ley de Protección de Datos, en efecto, aborda los datos sensibles en dos artículos diferentes. Entonces, lo que está haciendo el Banco Central es utilizando uno de los artículos, pero el artículo 3, que es el que establece las definiciones, que define que es un dato sensible, claramente dice que los datos relativos a la condición socioeconómica son datos sensibles. Y desde luego que el hecho de tener un crédito, o tener ese crédito en mora, o tener una determinada tasa de interés o determinadas condiciones financieras, es un dato relativo al comportamiento, un dato relativo a la condición socioeconómica. Eso está clarísimo. Entonces, eso es una interpretación conveniencera y sesgada a la Ley de Protección de Datos únicamente del artículo que habla luego del tratamiento de esos datos. Claro, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar quiero también contrastar otros 4 argumentos que el Banco Central ha esgrimido también con este fundamento jurídico que ellos presentan sobre por qué sí tienen derecho a tener acceso a nuestra información crediticia asociada a nuestro número de cédula. Ya volvemos. Recuerde nuestro
l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus observaciones, sugerencias y críticas también. La semana pasada en el Estado Nacional analizamos el nuevo informe del Estado de la Educación. Nuestros televidentes nos hicieron llegar sus opiniones. Veamos. Mario Montoya expresó: la educación costarricense va en picada libre. Falta de infraestructura, muchos centros educativos con órdenes sanitarias. Aunado a la remuneración económica a raíz de la Ley de Empleo Público, los futuros docentes no ven atractiva la carrera de docencia. Priscila Villalobos comentó: qué triste ver el programa del domingo anterior. Ver que la educación del país es gratuita y además pobre. ¿Qué futuro tienen los 6 de cada 10 niños que no logran entrar a la universidad? ¿En qué se convertirá su vida? Se necesita el 8% del PIB. Juan Carlos Leiva Castillo, exfuncionario del MEP por 37 años, añadió: los niños pasan a segundo grado sin saber leer y escribir, y la maestra le echa la culpa a su colega anterior. Todos dejan pasar al niño sin asumir el compromiso de que el niño repita el grado hasta que pueda leer y escribir correctamente. Livia Aguilar comentó: toda la sociedad tenemos que aportar un granito de arena y no esperar que el gobierno resuelva ya. Eso no va a suceder, porque seguirán diciendo que no hay plata y con su imposición y forma de afrontar los problemas no se ven soluciones ni a corto o largo plazo. Hilda Segreda Sagog nos dijo: me alegró mucho de que el domingo se profundizara en lo mal que está nuestra educación, porque antes nadie se preocupaba por esto. Gracias por continuar con nosotros. Hoy que estamos analizando el choque entre el Banco Central, la SUGEF y varios bancos por nuestros datos individualizados. Como veíamos en la primera parte del programa, el diferendo de si se debe o no darle esa información con todos nuestros datos crediticios asociados a nuestra cédula de identificación al Banco Central pasa por la intersección de una serie de normativas. Por un lado está la Constitución Política, cuyo artículo 4 garantiza el derecho a la intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones. Por otro lado está la Ley Orgánica del Banco Central, que dispone que para cumplir los objetivos del banco publicará mensualmente las estadísticas nacionales. Además está la Ley de Protección de las Personas frente al tratamiento de sus datos, que protege los datos personales en bases de datos públicas y privadas frente a toda modalidad de uso posterior. Y además está la Ley del Sistema Estadístico Nacional, que declara de interés público la actividad estadística. Y en el medio, el criterio de la Procuraduría General de la República de este año. Cada uno de esos cuerpos normativos tienen fronteras y límites que en este caso pareciera, don Fabián, que se cruzan en diferentes interpretaciones. No, bueno, se cruzan por error, ¿verdad? Como lo dije, porque la Procuraduría cometió un error garrafal en ese dictamen, como lo dijo don Mauricio París. El Banco Central es casi infantil creer que con su ley va a poder acceder a nuestros datos personales, y la ley de estadísticas, que es para producir estadísticas nacionales, tampoco dice que es especial respecto de la Constitución Política. Es tan infantil y tan elemental que más bien a mí me parece de muy mala intención y de muy mala fe que el Banco Central haya tomado esta decisión y además la sostenga sin vergüenza Pero, al Fabián, día de hoy. Hay un criterio de la Procuraduría que, digamos, uno no podría pensar que es que están haciendo una interpretación unilateral, porque el criterio de la Procuraduría parece que les da cierto margen de razón. Pero no lo dice con esa precisión, que pueden pedir los datos especializados, individualizados, con número de cédula de quién es el que pidió un crédito, para qué lo pidió, y además pidieron datos a la Caja del Seguro Social y se los dieron, y le pidieron datos a tributación directa y se los dieron. Entonces, ya aquí hay un sinsentido, porque todos esos datos de la Caja del Seguro Social y de tributación directa de los impuestos nada tienen que ver con estadísticas económicas. Se sale incluso del dictamen de la Procuraduría. Claro, y volviendo a la ley de protección de datos de las personas frente al tratamiento de sus datos, don Mauricio, el Banco Central también dice que en cuanto a datos personales de acceso restringido, dice que para ellos son, bueno, que la ley de protección de datos dice que esos datos de acceso restringido son los que, aún formando parte de registros de acceso al público, no son de acceso irrestricto por ser de interés solo para el titular de la administración pública. Su tratamiento será permitido únicamente
para fines públicos o si se cuenta con el consentimiento del expreso del titular. Entonces ellos dicen que como se están usando para fines públicos, sí tienen derecho de usarlos sin el consentimiento de la persona. No, eso es absolutamente incorrecto. O sea, es decir, lo que dice, o sea, primero que todo, los datos que están solicitando a la SUGEF no son datos de acceso restringidos, son datos sensibles. Eso los lleva a una categoría de protección más allá. Pero aún y cuando pensáramos que son de acceso restringido, como está diciendo ahí, lo que dice la norma es, son de interés solamente para el titular y para la administración, pero ahí se tiene que entender para la administración que legítimamente los trata, porque en protección de datos hay un principio básico que es la limitación al fin, y la limitación al fin lo que establece es que si yo me veo obligado en algunos supuestos, como en los supuestos en los que le tengo que dar los datos a la SUGEF, por ejemplo, para que pueda realizar sus funciones, en esos casos las instituciones únicamente pueden tratar los datos para la finalidad que la ley les otorga. No se puede utilizar un cajón desastre, como se utilizó también en el caso del OPAT, para decir que el fin público lo justifica todo. Una base de datos puede ser una base de datos de interés público, pero eso no quiere decir que sea una base de datos de acceso irrestricto, porque hay una categoría específica también de datos que es datos de acceso irrestricto, como son, por ejemplo, el padrón electoral o el registro de la propiedad. Y entonces, desde luego, no estamos en el supuesto, ya eso sería llevar el asunto al absurdo de pensar que el Estado puede entonces hacer tratamiento de los datos relativos a la condición socioeconómica de una persona de acceso irrestricto simplemente porque hay un interés público por medio, que además es un concepto jurídico indeterminado. Estamos hablando de que acá tenemos que aplicar un principio de restricción a favor de la constitucionalidad. Es decir, por ejemplo, el argumento de la ley de estadística. La ley de estadística no puede pasarle por encima jamás a la ley de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque la ley de protección de datos, como dijo don Fabián, es la ley especial en materia de protección de datos y de intimidad del costarricense. Es decir, antes de acudir a 20 normas diferentes para entender si esto se podía hacer o no, hay que ir a la ley especial sobre la materia, que es precisamente la ley de protección de datos personales. De nuevo, Fabián, entonces, ¿esta ley del Sistema Estadístico Nacional no es ley especial? No es ley especial ni la del Banco Central. La del Banco Central se aprobó en 1995 y la reforma al artículo 24 en 1996. La Constitución. Y esa norma, esa ley del Banco Central nunca dijo, voy a hacer la ley especial para poder tener acceso a los datos personales. No. Y la ley de estadística que del año 2019 se aprobó después de la Constitución Política, de la reforma, pero no dice es la ley especial y necesita forzosamente 38 votos. Es una reforma común y corriente a la ley de estadística anterior. Salgamos de la discusión legal, Ronulfo. ¿Por qué esta situación preocupa tanto? Alguien me dijo el otro día, una persona que se dedica a la investigación estadística en una institución, digamos, universitaria, me dijo, yo estoy de acuerdo con el Banco Central. Mire, si en este momento andan los datos en cualquier base de datos y lo estafan a uno en los bancos, ¿por qué no la podría tener el Banco Central? ¿Por qué es que preocupa este requerimiento de información? Bueno, porque el país ha entrado en un proceso de proteger los datos de las personas. Esta cultura no la teníamos hace un tiempo y creo que todavía, por ejemplo, el Banco Central no se ha enterado de que existe una ley de protección de datos o toma lo que le interesa para hacer el análisis. Entonces, yo creo que definitivamente lo que tenemos que hacer es poner las cosas en su lugar. ¿En su lugar qué significa? La superintendencia tiene datos individuales porque sus funciones así lo requieren. Las funciones del Banco Central no lo requieren. Y uno encuentra más bien algunos pretextos para usar datos sensibles. Porque en un comunicado de prensa, porque el Banco Central no sale a dar explicaciones, excepto por algunos comunicados. Si hoy nos hubiera encantado tenerlos acá, claro, por ejemplo. ¿verdad? Entonces desaparecieron, o sea, están en el mundo subterráneo. Nos dice una cosa, nos dice, vea, necesitamos cumplir con el Fondo Monetario. Y como necesitamos cumplir con el Fondo Monetario, yo necesito estos datos. Y si no cumplimos con el Fondo Monetario, va a venir una crisis, no nos van a dar los préstamos, no nos desembolsan y vamos a tener una crisis financiera. Yo le llamo a ese razonamiento chantaje, básicamente. Porque todo ese razonamiento tiene una parte falsa.
y es que para cumplir con el fondo, es el país el que tiene que cumplir con los compromisos con el fondo, no se necesitan los datos individuales. Si son agregados, el Banco Central puede manejar esos datos agregados a través de obtener bases anonimizadas y hacer los cruces que pueda hacer. Si necesita que la información sea corregida, ya tiene que ser la SUGEF, que es la que tiene el contacto y el uso individual de esos datos, quien lo haga. Si lo que hay que ver son los riesgos individuales de las carteras de crédito de las entidades, eso quien tiene que hacerlo es la superintendencia. Entonces uno no entiende por qué el Banco Central está, digamos, casi diciéndonos que el país se cae financieramente si esto no ocurre. ¿Qué piden ustedes en este recurso que presentaron ante la Sala Constitucional? ¿Y por qué ustedes creen que hay riesgo de que lo tenga el Banco Central? Vamos a ver, el Banco Central lo que ha planteado con cierta candidez, que no le luce, es que no están pidiendo datos que revelen detalles socioeconómicos. Pero si tengo todos los detalles de las deudas de don Mauricio, eventualmente, aparentemente, pidieron también los detalles de sus cuentas de ahorro, de sus depósitos a plazo, tiene su número de cédula. Hombre, si eso no es información socioeconómica, no sé qué es. O sea, van a tener que definirla. Además, hay algo que nos preocupa muchísimo y creo que el daño ya está hecho. Y es qué va a pasar después de toda esta discusión. Porque aún si esta lucha se ganara ante el Banco Central, ya hay varios daños que están hechos. Hay instituciones que ya dieron información. Vamos a verlo. Okay. Eso que usted lo menciona de una vez. Pero además está el tema de, entonces, las personas sin saber, porque lo único que entregaron fue información al banco para poder acceder al crédito. Y ahora resulta que la información está no solo en el Banco Central, sino cruzada con tributación y Hacienda. ¿Y qué más querían? Así es, el Banco Central afirma que la intención de obtener la información crediticia personalizada con la identificación de cada persona es para cruzarlas con otras bases de datos que otras instituciones, lo dijeron hace 2 semanas, ya les entregaron a ellos. Así, supimos que ya tienen las bases del Ministerio de Hacienda y de la Caja Costarricense del Seguro Social con identificación personalizada, claro, para usos estadísticos. Esto nos dijo el economista en jefe. El banco ya tiene unificadas las bases de datos, incluyendo, como usted dice, la información tributaria. Esa vinculación es, más bien, hay que vincular la información crediticia con esa información tributaria para poder realizar el análisis que se requiere hacer en ese caso particular. Pero hay muchísimos ejemplos de otros análisis que es importante realizar. Y digamos, el origen de esto es justamente la voluntad de la legislación de que se tenga acceso para la producción de estadísticas en el contexto de estas 2 leyes que están mencionadas en esta diapositiva y de toda la jurisprudencia que existe en el país. Y nada más, ¿cuáles otras bases de datos, por favor? Sí, puede ser decirnos. Sí, de manera general, la información tributaria es la que se tiene acceso y también información sobre las características del empleo y las transiciones de los trabajadores. Entonces, es información que viene de la Caja. Aquí en Estado Nacional consultamos desde el martes 22 de agosto al Banco Central desde cuándo el Ministerio de Hacienda entregó la información con identificación de todos los contribuyentes, así como desde cuándo la Caja Costarricense de Seguro Social les entregó a ellos, al Banco Central, la información con nuestra identificación. A pesar de múltiples consultas de seguimiento, hasta el momento el banco solo ha contestado remitiendo a la normativa que según ellos les da la potestad de pedirlas. Sin embargo, hasta el momento no nos contestan claramente en qué fecha empezó Hacienda y la Caja a pasarles dicha información. En el caso de la Caja nos remitieron a un convenio interinstitucional de intercambio de información que es de agosto del 2018 y no se nos adjuntó ningún convenio específico con Hacienda para el intercambio de información. Además, consultamos al Banco Central si cuenta con protocolos de seguridad de manejo para esas bases que la Caja y Hacienda les dio y nos indicaron lo siguiente, ahí lo vemos. El Banco Central es una entidad reconocida por la seguridad en el manejo de datos confidenciales. Desde hace más de 15 años, el Banco Central cuenta con la certificación del programa de riesgo cibernético de la empresa Verizon, líder mundial en servicios de ciberseguridad. El Banco Central se ha sometido a otros programas de certificación, incluyendo, por ejemplo, PCI
PCI DSS, Payment Card Industry, Data Security Standard, y SWIFT CSP, Swift Customer Security Program. Es que ya tienen los datos. Les pregunto primero, don Mauricio París, ¿cómo ve esta respuesta? Bueno, no había convenio de intercambio de información con Hacienda, sí hay uno con la Caja de 2018. ¿Y cómo ve esto es suficiente de protocolo de seguridad para la protección de la base de datos que Hacienda y la Caja entregaron? Una cosa es la protección de la seguridad de la información para que no vaya a sufrir un ciberataque, por ejemplo. Me parece que el Banco Central es una institución que tiene en eso, como veíamos, protocolos y certificaciones adecuadas, pero eso no quiere decir que tenga derecho a recibir y meter en sus bases de datos datos que vienen absolutamente viciados de legalidad. Aquí no estamos hablando solamente, porque desde luego es una preocupación, no estamos hablando solamente de la seguridad de la información, estamos hablando de la legalidad de la información. Ese es el punto aquí. Don Fabián. Mire, eso es como que un ladrón diga que se robó un televisor, pero lo tiene muy bien cuidado en su casa, para que nadie se lo robe al ladrón, ¿verdad? Bueno, pero tal vez está un poco extremo, No, Fabián, porque ellos no. dicen que tienen la ley y que la Procuraduría les dio un pronunciamiento que les dijo que pueden hacerlo. El ejemplo es perfecto. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es, me dieron ilegalmente una información privada de los costarricenses, pero yo la tengo cuidada Tal vez es que de un ataque externo. No, es que ya hay funcionarios que no sabemos ni siquiera quiénes son, que no están nombrados especialmente para eso, que no tienen protecciones especiales, que no se tienen que someter a algún tipo de compromiso de regulación. Ya tienen la información, hay en el Banco Central. ¿Y no será que realmente el Departamento Jurídico del Banco Central considera que la normativa lo asiste? Ah, no, si ese es el error. El error es que ellos crean que pueden tener nuestros datos. Ese es el error. Y a mí no me importa que digan, es que ya tengo muy bien custodiada la información. No, o como dice la Procuraduría, entréguele la información individual, pero cuídela. No, ese no es el punto. Es que ya la tienen. Es que ya salió de nuestra protección. ¿Y para qué necesitan información tributaria y de la Caja del Seguro Social para hacer estadísticas económicas o para el tipo de cambio o para las tasas de interés? Ese es el punto, y ya la tienen. Cruzadas con la de crédito. Estado Nacional tuvo información de que algunos bancos ya habían entregado la información crediticia integral de nosotros, sus clientes, incluyendo el número de cédula al Banco Central. Por eso quisimos confirmar la información. En el caso del BAC San José, su gerente de Asuntos Corporativos, Laura Moreno, nos indicó que en este momento el banco prefiere no referirse al tema. Es decir, ni confirmó ni desmintió que las hayan entregado. En el caso del Banco de Costa Rica, consultamos a través de la oficina de prensa, pero ahí también nos dijeron al final de esta semana que en vista de que el diferendo de entre el Banco Central y la SUGEF está en el Ministerio Público, no se iban a referir. En el caso del Banco Popular, ahí sí nos confirmaron que ellos se dieron a la solicitud que les hizo el Banco Central este año. Ellos nos indicaron lo siguiente: se entregó información con los fines estadísticos que nos detalló el propio Banco Central. En relación con la fecha en la que se proporcionó la información, se hizo una entrega en el mes de mayo y a partir de esa fecha se brindó de manera mensual hasta julio pasado, como fue solicitado por el Banco Central de Costa Rica. Además, aseguran que es importante indicar que la información que se solicitó por parte del Banco Central como ente supervisor es igual a la que se le remite a la SUGEF mensualmente. De igual forma, es relevante, dijo el Banco Popular, dejar claro que en todo momento dicha información guarda su carácter de confidencialidad ante cualquiera de las instituciones mencionadas. Como vemos, nuevamente el Banco Popular sí nos confirmó que en relación con la fecha en la que se proporcionó la información, es decir, ya la dieron, se dio toda la información de todos sus clientes crediticios con la identificación de cédula jurídica física o DIMEX, y la entrega se hizo en el mes de mayo. A partir de esa fecha se brindó de manera mensual hasta julio pasado. Lo hicieron tal como lo solicitó el Banco de Costa Rica. ¿Cómo vemos esto, don Ronulfo? Entonces ya el Banco Central, basado en esta normativa que ellos creen que les da potestad, tiene las bases de la Caja, de Hacienda y de varios bancos, confirmado al menos el Banco Popular. Aquí el Banco Central ha ejercido una presión y hay que entender a los bancos. Los bancos son entidades que cumplen con las normas
y las normas que tiene y que le establece el Banco Central. Y entonces, desde luego, aquí se vieron ante un fuego cruzado de lo que el Banco Central está pidiendo, y hay que entender que el Banco Central tiene una autoridad formal e informal, ¿verdad? De forma tal de que es un pulso complicado. Y en el mismo caso del Banco Nacional, el Banco Central estaba pidiendo información de los depósitos del público, no solamente de créditos, sino de los depósitos con nombres y apellidos. Y el Banco Central hizo una denuncia penal contra el gerente del Banco Nacional porque se negó. Entonces uno entiende la dificultad del papel que tienen los gerentes de los bancos en esta decisión, ¿verdad? Si de enfrentarse al Banco Central o cumplir con lo que el Banco Central está estableciendo, porque vea que están llevando a un nivel de denuncia penal. Incluso parece que el Banco Central no sabe bien lo que quiere, porque al gerente del Banco Nacional el viernes le llegó una nota donde decía, no, mire, no me manden ciertas cosas porque fue por error que las pedimos. Entonces, en el caso del Banco Nacional, que lo supimos por la prensa esta semana. Esta semana lo supimos. Y vea entonces que se está actuando en una forma poco seria, porque es muy grave pedir los datos de los depósitos de las personas con nombres y apellidos, montos, etcétera, etcétera, características, tasas de interés, etcétera, y luego decir, mire, es que fue un error, ahora no me la mande. Parece que se estuviera jugando con algo que no tuviera importancia. Sí, eso lo supimos esta semana también, lo informó la prensa, El Observador y el diario La Nación. El Banco Nacional de Costa Rica también confirmó que su gerente general, Bernardo Alfaro, fue demandado también ante el Ministerio Público por no entregar esta información. Y en el caso del Banco Nacional, ellos sí confirmaron a los medios que los consultaron que además de pedir toda la información de crédito, también se les pidió la identidad de todos los depositantes, ahorrantes y cuentacorrentistas, incluyendo todos los detalles de los depósitos y montos depositados. Eso le pidió el Banco Central al Banco Nacional. El Banco Nacional, tomando en cuenta el criterio jurídico de su departamento interno legal, le contestó que, según supimos, que había consideraciones constitucionales y de protección de datos, y entonces también fue demandado. Se nos acaba el tiempo, voy a pedirle a nuestros invitados, pero antes de eso también recordar que la semana pasada, el día jueves, en la Comisión de Control y Gasto Público también llegó este tema, la preocupación por este tema, y se aprobó una moción para llamar a comparecencia a los representantes del Banco Central para consultar sobre esta situación. Esto sin tomar en cuenta también que en la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Asamblea Legislativa también se está considerando una reforma a la Ley de Protección de Datos, si no me equivoco. Es correcto, sí, así es. Bueno, vamos a comenzar con nuestros invitados una reflexión final sobre esta situación. Comienzo con usted, don Ronulfo Jiménez. Mi reflexión es preocupación por la parte institucional en el Banco Central. En el Banco Central siempre ha habido discusión entre el banco y las superintendencias, pero siempre ha habido capacidad de ponerse de acuerdo y de hacer la coordinación. Por eso el legislador puso todas estas instituciones dentro del paraguas del Banco Central y las superintendencias con desconcentración máxima. O sea, con un cierto grado de independencia bien importante. Lo que no entendemos es cómo el Banco Central y especialmente la presidencia del banco, la junta directiva y la gerencia han perdido la capacidad de diálogo, porque este país no se construye con demandas o con denuncias penales. Este país se construye con acuerdos, y lo que había que ponerse era de acuerdo, y si había que hacer trabajo conjunto entre la superintendencia y el Banco Central para cumplir y para obtener las estadísticas, es algo que se debe hacer como siempre se ha hecho en el pasado. Muchas gracias, don Ronulfo. Continúo con Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero. Si nosotros nos inspiramos o estuviéramos replicando lo que en este momento debiera preocuparle a los consumidores, es qué va a pasar si, por ejemplo, imaginamos el proyecto de ley que pareciera que va a llegar a la corriente legislativa de protección del consumidor financiero, que es un requerimiento de OCDE. El proyecto que pareciera que se va a presentar traslada todo al MEIC, creando una dirección de un órgano de desconcentración máxima para proteger a los consumidores.
yo me pregunto, ahora en línea con lo que mencionaba don Ronulfo, ¿esta entidad pública saldría a defender a los consumidores ante el Banco Central o defenderlos contra el Banco Central o contra las pretensiones del Banco Central? El panorama luce complicado para los consumidores y me parece que el hecho de que se le haya levantado suficientemente el volumen a este tema es razón suficiente para pensar de que esto no está saldado, falta mucho por hacer. Muchas gracias, don Danilo. Continúo con el licenciado Mauricio París, experto en Derecho de Protección de Datos. Lo que el Banco Central está pretendiendo para utilizar para fines de estadística, en realidad se está armando de una bazuca cuando lo que necesita es un matamoscas. Y eso realmente es preocupante. Como ciudadanos tenemos que darle valor a la privacidad. La privacidad es poder. Y no podemos ser ingenuos en esto y pensar que cada uno va a utilizar la información para lo que se supone que lo está pidiendo. Es decir, la cantidad de información que tiene el Estado costarricense, por ser un Estado además que participa en múltiples sectores de la economía, que tiene bancos, que brinda servicios de salud, que brinda servicios de telecomunicaciones, que brinda servicios de internet, de agua, entre muchos otros, es una cantidad de información que permite perfilar el comportamiento de todos los ciudadanos. Y potencialmente, como vemos en los últimos años en el caso de la OPAT, en el caso de las pruebas FARO, en este mismo caso, hay una voracidad del Estado por hacerse de todos los datos de los ciudadanos. Y precisamente para eso es que existe la protección de datos, que no es una invención costarricense, es una invención europea que hemos adaptado en nuestro país precisamente para proteger al ciudadano frente a los poderes públicos. Muchas gracias, don Mauricio. Concluyo con el licenciado Fabián Bolio, porque evidentemente esto hay una causa abierta en la Agencia de Protección de Datos. Nosotros los invitamos también al programa a través de su oficina de prensa. Nos dijeron que evidentemente por ser un caso que está en resolución no podían participar, pero también quedará, don Fabián, ahora a resolución de la Sala Constitucional. Sí, creo que la gran enseñanza de este caso es que los costarricenses tenemos que aprender a defender nuestros derechos. Tenemos que aprender a defender la libertad. Este es un país libre, democrático, igualitario, y las instituciones públicas están al servicio de nosotros los ciudadanos y de nuestros derechos. No es a la inversa. No es que nosotros tenemos que ceder nuestros derechos para que funcione una institución pública. Esa es la gran enseñanza. Y se han publicado leyes y leyes y leyes que nos restringen nuestros derechos y hacen más poderosas las instituciones estatales. Ahí tenemos que trabajar. Tenemos que recuperar, por decir así, nuestro Estado y ponerlo a nuestro servicio, no como estos arbitrarios del Banco Central, que no solo están excediendo sus potestades, sino que además denuncian penalmente a los funcionarios valientes como doña Rocío Aguilar de la SUGEF y don Bernardo Alfaro del Banco Nacional, que protegieron nuestros derechos y ahora se ven denunciados por cumplir la Constitución Política, los tratados sobre derechos humanos. Esto es un absurdo. Claro. Muchísimas gracias y por supuesto nos hubiera gustado que el minuto de cierre de hoy lo hubiese tenido también el Banco Central, a quien de nuevo invitamos, pero decidieron no participar. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Vamos a darle seguimiento a este tema para ver en qué termina. Recuerde que se trata de nuestros datos crediticios, nuestros préstamos, nuestros ahorros, nuestros créditos, asociados a nuestro número de cédula. Muchísimas gracias también a ustedes en sus casas. Nos vemos el próximo domingo nuevamente aquí en Estado Nacional. ¡Feliz domingo!